Gate, sobre todo porque creo que entre nosotros debe haber un conocimiento lo más amplio posible de un tema que fue sin dudas una ruptura brutal y el haber desnudado para toda la sociedad mundial del fútbol lo que significaba la matriz de corrupción que había sido montada desde 3 décadas atrás y que en muchos casos desconocemos. Esto que yo voy a contar brevemente, no voy a ser extenso porque tampoco importan los detalles, porque los detalles terminan perjudicando a lo importante que es conocer el cuadro general de cómo fue. Tiene que ver con todo lo que ocurrió a partir de la investigación realizada por la justicia de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que llevó a ese punto? Y cómo esto también se encadena con lo que plantea Ezequiel y los medios partidarios unidos, con lo que tiene que ver con Lucila y el tema del fútbol femenino, que también ha tenido, para mi gusto, un tratamiento que ha sido muy perjudicial a instancias de lo que se pretende del fútbol femenino con los derechos de televisión en la Argentina en los últimos tiempos, y a Javier, por supuesto, porque todo esto que voy a contar desencadenó un poco en la Argentina la aparición del fútbol para todos. Entonces voy a tratar de ser lo más sintético posible para que ustedes entiendan algo que me parece que es elemental de por qué es tan importante lo que significó el FIFA Gate y por qué tenemos que tenerlo siempre presente. Yo lo que les voy a contar a manera de historia, como si les estuviese narrando una película, es lo que aparece en la causa del FIFA Gate, de la investigación de los Estados Unidos. Puede haber alguna opinión personal, pero los datos concretos son todos extraídos del expediente, de la lectura del fallo final que terminó con esa investigación y los arrestos en Suiza allá por fines de mayo del 2015. Toda esta historia comienza con el fútbol sudamericano. En 1986, un empresario joven que era periodista antes y tenía una pequeña empresa de marketing llamado José Águila, en Brasil, conoce a Nicolás Leos y le propone a Leos hacer algún tipo de convenio. Imaginen ustedes que no existía prácticamente la televisación del fútbol, no había cable ni muchísimo menos, la explotación del fútbol como tal era algo que todavía no había aparecido. Después lo va a desarrollar mucho Joao Havelange, que es lo que lo expone a la fama mundial, transformándose en el presidente que vuelve rica a la FIFA, a tal punto que si ustedes piensan, yo estoy hablando del 86, en 1978 en el Mundial de Argentina, no estoy hablando de principios de siglo, en el Mundial 78, en el partido que se produjo en Mar del Plata, Francia tuvo que jugar con la camiseta de Kimberley porque se olvidaron de llevar un grupo de ropa alternativa. Fíjense ustedes la poca trascendencia que tenía en ese momento, todo esto que les cuento, que en una Copa del Mundo ocurre algo como eso. En el 82 baja un jeque árabe y obliga a un árbitro a anular un gol. Quiere decir que el fútbol era, con todo el potencial que tenía, una actividad cuando se llegaba, era monumental, pero al mismo tiempo casi amateur. Entonces, en el 86, Águila, este hombre que tenía una empresa que era conocida como Trafic, conoce a Nicolás Leos y le propone, si no quería hacer algo de marketing para empezar a desarrollar mucho más su empresa. Leos lo que le dice es, mira, el año que viene se juega la Copa América en Argentina, ¿por qué no comprar los derechos de televisión? Águila lo piensa, en ese momento le pareció casi una aventura, pero se decide porque quiere tener vínculos con Leos y compra los derechos de televisión de la Copa América del 87 en la Argentina. Lo transmite y el éxito es muy bueno dentro de las posibilidades que tenía en ese momento. 2 años después vuelven a sentarse y hablan de los derechos de la Copa América de Brasil 89. El éxito es todavía mayor. En el año 91, piensen ustedes que estamos hablando de un fútbol que ya empieza a verse televisivamente de Europa hacia los países sudamericanos, que aparece el cable, muy incipiente, pero aparece el cable en los países de Sudamérica, y entonces, cuando Nicolás Leos, presidente de Conmebol, se da cuenta del negocio que tiene entre manos y lo bien que le está yendo a Ávila con ellos, antes de negociar la venta de los derechos de la Copa América 91 en Chile, se sienta Leos con Águila y le dice, no hay ningún problema, vamos para adelante, pero me vas a tener que coimear. Y Águila, por primera vez en la historia, le da a Leos, le paga un soborno para obtener los derechos de televisión de la Copa América 91. Este esquema, a partir de ese momento, se empieza a replicar y después abarca a varios dirigentes de la Conmebol que ven el negocio que está haciendo Leos y quieren participar, con lo cual, sin problema, Águila comienza a pagar sobornos ya a gran escala. Pero claro, como las ganancias de la televisación de la Copa América se multiplican, él no tiene ningún problema porque además se evita algo que va a ser una palabra completamente ausente de la ética de la dirigencia sudamericana, que es la palabra licitación. No hay licitación. Las coimas se pagan para no tener que participar
de un concurso de licitación y entonces, ante las distintas propuestas, tener que sumar mucha más plata, porque todos ofrecen lo máximo posible para quedarse con los derechos y eso implica que el costo de los derechos es mayor. Como no había que pagar esos derechos, no había que pagar por licitación y se los obtiene de manera unilateral, no hay problema en pagar coimas para Águila, porque le sale mucho más barato, incluso coimeando a los dirigentes, que tener que entrar en una puja para ver quién ponía más plata. Esto se repite durante todos los 90 y durante buena parte de los 2000. Hay un momento de quiebre. Poco más de mediados de 2005, 2007, 2008, surge una propuesta que se le hace a todo el comité ejecutivo de la Conmebol, y que es de una empresa que es unión de las empresas Full Play y Torneos, que le ofrecen a la Conmebol un pago por 4 ediciones de la Copa América 2011, 2015, 2016 y 2019, a cambio de un nivel de entrada monumental para los dirigentes, a cambio de lo que le pagaba Águila. Es decir, si los dirigentes ganaban 2, ahora van a ganar 8 cada uno, con los que le paguen por esas 4 ediciones, entregadas de una sola vez y sin licitación. Cuando se entera de esto Águila, porque lo convoca para decirle rompemos el contrato, Águila se enoja porque hay una ruptura unilateral, le había pagado ya por los derechos del 2011, la Copa América otra vez en Argentina, y se presenta en los Estados Unidos y hace una demanda por ruptura unilateral de contrato. A partir de allí, la dirigencia del fútbol sudamericano se preocupa porque piensa que esto le va a traer muchos problemas, si se sabe, puertas para afuera, que hay una entrega de derechos sin licitación. ¿Qué ocurre? Hay una reunión de un dirigente de Flamengo, Clever Lete, que se junta con Full Play y con Torneos y le habla a las dos empresas de lo bueno que sería que incorporaran a Águila para terminar con la demanda, para que no siga adelante avanzando este reclamo. Bueno, las otras partes que querían ganar más y que no querían a Águila, pero al mismo tiempo son empresarios y siempre saben que lo mejor es tratar de unirse para ganar más, deciden que sí, que lo van a incorporar. Y entonces, el 21 de mayo de 2013, ya pasada la Copa América 2011, nace la empresa Datiza, que es la unión de Águila, Torneos y Trafic. O sea, Full Play, Torneos y Trafic se unen para conformar Datiza. Esto fue el 21 de mayo de 2013. 4 días después, Datiza, una empresa creada el 21 de mayo, el 25 de mayo recibe en exclusividad y sin licitación los derechos de la Copa América 2015, 2016, 2019 y 2023. El pago de coimas es monumental, supera los 100 millones de dólares, pero al mismo tiempo, aquella denuncia hecha por Águila, y más allá que es retirada por el empresario brasileño cuando lo incorporan, queda instalada en la justicia norteamericana como que alguien presentó una denuncia por irregularidades serias. Ese es el movimiento de la primera ficha del efecto dominó que lleva a la justicia norteamericana, pese a que Águila retira la demanda, a empezar la investigación. También es verdad, y esto no lo voy a negar porque es cierto, que Estados Unidos quedó muy enojada por la cesión de los derechos del Mundial a Rusia y a Qatar, mundiales que querían Estados Unidos e Inglaterra. Ese enojo también impulsa a Estados Unidos a hacer una investigación, por lo tanto ustedes saben que el próximo Mundial tendrá como uno de los organizadores a Estados Unidos, como una especie de devolución por aquel cachetazo, por aquel sopapo que recibió al no darle el Mundial 2018. Bien, cuando comienza la investigación, empieza a desarrollarse toda esta investigación que tiene a un montón de dirigentes de la Conmebol que son transformados en arrepentidos porque ya habían sido acusados. Algunos de ellos ya han muerto. Chuck Blazer es el emblema porque él es dirigente norteamericano de FIFA y entonces es al primero al que la justicia norteamericana detiene, le dice todo lo que saben y lo obligan a llevar micrófonos y anotaciones a todas las reuniones de Conmebol y por eso la investigación llega hasta donde llega. Cada dirigente que cayó tuvo el ofrecimiento de ser colaborador y por eso la justicia tanto mandó presos a dirigentes y a empresarios como les permitió tratar de colaborar con la causa y por eso se descubrió todo lo que se descubrió. Bueno, esto termina en mayo del 2015 con los arrestos en Suiza y todo lo que se conoció a nivel internacional. Eso es lo que investigó y descubrió la justicia norteamericana respecto del FIFA Gate. Una matriz de corrupción creada por Leos que se aplicó a todo el continente y que entregó derechos de televisión a cambio de exclusividad y en muchos países, como enseguida voy a contar, con un agregado a la entrega de derechos de televisión, que es la protección periodística para esos dirigentes que fueron
protegidos con un paraguas mediático por los distintos medios que eran dueños de esos derechos que le entregaban los dirigentes, para que no se hablara mal de ellos ni se los investigara por ningún tema, y evidentemente no iban a investigar estos medios periodísticos a aquellos que le daban los derechos de televisión de manera tan cómoda y tan lucrativa. En la Argentina, en particular, Julio Grondona trajo ese molde y lo aplicó desde principios de los 90. Allá por el año 90-91, Grondona firma por primera vez un contrato similar al que tenía Conmebol con Águila, con torneos y competencias. Y Torneos se queda en exclusividad y sin licitación desde el año 91 en adelante, con los derechos del fútbol argentino, sin tener que participar nunca de un proceso licitatorio, y poniendo a los clubes además económicamente de rodillas, asfixiándolos, prestándoles plata anticipadamente para que luego, cuando Torneos veía que quedaban 5 o 6 años para el contrato, les pidiera a los dirigentes que votaran en comité ejecutivo de AFA la extensión del contrato, otra vez por 4 o 5 años más, cosa que se llegó, que tenía fecha de vencimiento en el año 2014, pero no llegó por la aparición del fútbol para todos. Entonces, ¿qué ocurre? Grondona hace un convenio corrupto con Torneos y competencias, le entrega los derechos de televisión y él recibe coimas y protección periodística. Por eso nunca, pese a todo lo que sabemos ahora de Grondona por parte del FIFA Gate, nunca en la Argentina se lo investigó, siendo presidente de AFA por más de 30 años, lo cual da una demostración clara y concreta del nivel de complicidad que tenían esos medios beneficiados. ¿Por qué digo todo esto? La importancia que tiene la historia del FIFA Gate, que vino a entregarnos a nosotros las pruebas que no teníamos, aunque sabíamos que ocurría todo esto, es que todo ese volumen de miles de millones de dólares que se pagaron en coimas y no en procesos licitatorios, terminó en una parte muy pequeña, porque la verdad es que lo que perdieron de ganar los clubes es multimillonario, pero esa parte terminó en los bolsillos de los dirigentes y nunca fue a parar a los clubes, que eran los verdaderos propietarios de los derechos de televisión y que los dirigentes que decían representarlos tenían que defender. Ese es el gran aspecto que durante tanto tiempo, y haciendo una especie de paralelismo con las economías de los países latinoamericanos, tuvo a los clubes mal desarrollados, siendo de tercer mundo, teniendo que vender a los jugadores de manera precipitada, porque todo ese volumen monumental de plata, en lugar de llegar a los clubes, quedaba en poder, sobre todo de las empresas, que no pagaban lo que los derechos valían, y en los bolsillos de los dirigentes. Siempre me resulta algo interesante de plantear de manera irónica que no entiendo cómo los dirigentes del fútbol argentino llegan a esos lugares siendo empresarios tan exitosos, que son todos millonarios, por eso se pueden dedicar a los clubes, y sin embargo cuando se sientan a negociar por sus clubes parecen los tipos más generosos e ingenuos del mundo, a tal punto que el último contrato de la televisión con Turner y con Fox fue firmado en pesos. Entonces, la devaluación arruinó las pocas ganancias que podían tener los clubes, ganancias que les digo desde ya, son, cuando convertimos al dólar actual, infinitamente menores para los clubes que lo que se ganaba con el fútbol para todos. Y estamos hablando de una década de diferencia. En lugar de incrementarse lo que ganan los clubes por derecho de televisión, se han visto mucho más empobrecidos aún, por eso ahora se trata de negociar un contrato diferente. Este es un poco el esquema, por eso también les digo, y esto es una opinión personal, ya no datos, que con lo que entregó el FIFA Gate, ahora que en algunos momentos, porque la AFA está tan desordenada, se trata de reivindicar la figura de Julio Grondona, yo les quiero decir sin ningún tipo de problema, y porque lo dijo la justicia norteamericana, que Julio Grondona fue el dirigente más corrupto de la historia del fútbol mundial. Él fue el gran responsable del robo a los clubes del fútbol argentino y por la gravitación que tenía a nivel sudamericano, del robo gigantesco que se produjo en el fútbol del continente, de esta parte del continente. A tal punto que no tengo duda que si Julio Grondona siguiera vivo estaría preso, y que sin lugar a dudas también, aquellos que dicen que en el FIFA Gate no se habla estrictamente de Grondona, quiero que sepan también que a Grondona no se lo nombra porque al momento de hacerse el fallo del FIFA Gate, Grondona había fallecido y por lo tanto no se lo quiso nombrar porque era una persona que a instancia de la investigación ya no tenía importancia. Pero estamos hablando del hombre que, sin ser presidente de Conmebol, fue el gran responsable a nivel argentino, a nivel sudamericano y a nivel mundial de lo que significó la gran corrupción, porque esta matriz de América y de Argentina también fue llevada al mundo cuando se le entregaron los derechos del Mundial a la empresa PCN, cuya quiebra casi lleva a la desaparición de la FIFA como institución. Algo de lo que zafaron de manera milagrosa para después sí ya proyectarse económicamente. Para terminar en esta exposición, lo quiero unir a lo que les decía antes, que tienen que ver con el tema de Ezequiel, de Lucila y de Javier.
lo que ocurrió con la entrega de derechos del fútbol argentino fue no solamente por parte de la primera división, que era un contrato, sino de todas las categorías de ascenso. Todas las categorías de ascenso fueron entregadas sin licitación y en exclusividad a la empresa Torneos y Competencias. Los contratos decían que los derechos de televisión de esas empresas eran para todas las plataformas creadas y por crear. Es decir, si se creaba lo que luego apareció como el streaming, pese a que la empresa no iba a poder cubrir la totalidad de los partidos, incluso ahí los que querían cubrir los partidos de cada uno de los clubes del ascenso iban a tener la prohibición, porque el contrato establecía que las plataformas eran las creadas y las por crear. No importaba qué apareciera en el futuro, todos esos derechos de cualquier plataforma a surgir iban a ser de la empresa Torneos. Y entonces eso lo que produjo fue el sopapo terrible al fútbol del ascenso, de que como Torneos tenía la totalidad de los derechos de todas las categorías, aquellos medios partidarios que querían seguir al equipo en streaming no podían hacerlo porque Torneos les decía, no te voy a dejar porque tengo los derechos. Ahora bien, ¿Torneos pasaba el partido? No lo pasaba, pero impedía que alguien que juntando los pesos y pagara un servicio, porque evidentemente nadie gana plata con esto, lo pudiera hacer. Con lo cual, fíjense ustedes la situación de posición dominante y de perjuicio para los clubes del ascenso, cuyos hinchas, además de saber que podían jugar cualquier día y a cualquier hora, que quizás estaban un miércoles a las 3 de la tarde queriendo ver por streaming mientras trabajaban a su equipo, no lo podían ver cuando estaban las condiciones dadas simplemente porque una empresa monopólica no lo hacía. Pero para ponerles una anécdota que es absurda y que después Ezequiel la podrá contar, porque hasta este punto llegó el absurdo total de la situación monopólica, Torneos y Competencia le decía a la gente, por ejemplo, de Platense a Lo Ancho, vos no podés transmitir a Platense porque los derechos son míos, pero yo tampoco voy a dar a Platense. Ahora, cuando las empresas, de los chicos del streaming, lograban, a veces por colaboración de los dirigentes, porque ellos sabían, los dirigentes saben la importancia que tiene para los hinchas seguir al equipo. Bueno, cuando en algún momento se podían colar por algún lado y transmitir el partido y todo lo demás, TIC Sport tomaba las imágenes de ese medio al que le había prohibido ir para pasar el resumen en su noticiero. A ese punto hemos llegado para que sepan ustedes también lo que implica que no pueda haber una licitación abierta y para que todo el mundo participe y que esta información, que es información pública, los clubes son nuestros, de los socios, no propiedad de una empresa privada, tengan el derecho a poder ser televisados cuando los hinchas no podían ir a la cancha cuando era de visitante, no podían ir a la cancha cuando era de local porque el día y la hora no lo permitía, y hoy no pueden hacerlo por la pandemia. Y sin embargo, no se puede acceder a ello porque una empresa tiene los derechos. Respecto del fútbol femenino, lo que quiero decir también es que en este momento tan importante para el fútbol femenino, la AFA ha vuelto a actuar de manera completamente cómplice con la empresa, no importa cuál, en este caso es Turner, pero no interesa, con la empresa Turner. Y les explico brevemente por qué. La AFA es propietaria de los derechos de televisión del fútbol femenino, evidentemente. Cuando se estableció la posibilidad de armar un campeonato, de semiprofesionalizarlo, de obligar a firmar contratos, bueno, llegó el momento de saber qué se hacía con los derechos del fútbol femenino. Vino Turner y le dijo a Tapia que estaba interesado en pasar los partidos del fútbol femenino. Entonces, ¿qué hizo Tapia? Le dijo, te voy a dar los derechos del fútbol femenino. ¿Por cuánto dinero? 0. Le regaló Tapia los derechos del fútbol femenino a Turner. ¿Cuál fue la explicación de AFA? Lo que pasa es que nosotros no vamos a cobrar porque queremos que el fútbol femenino se difunda. Ahora bien, ¿qué hizo Turner? Mandó los derechos del femenino al codificado, al PAC Fútbol. Con lo cual uno piensa, momentito, si la AFA tiene los derechos y los entrega gratuitamente para que haya difusión, esto tiene que ser pasado, debería ser por televisión abierta, pero imaginemos por el cable básico. No lo pasan por el cable básico, va por codificado, con lo cual yo tengo que pagar el PAC Fútbol para ver el femenino. No entiendo entonces cuál sería la difusión que se le da porque es poca gente que puede pagar el PAC. Ahora bien, hay otro aspecto que tiene que ver con que la AFA entrega gratuitamente unos derechos por los cuales la empresa cobra, porque está cobrando el PAC Fútbol para que lo puedan ver. La empresa tiene un beneficio y la AFA generosamente no lo tiene, cuando en este momento hay tantos clubes que hacen el esfuerzo de tener contratos para que las chicas puedan jugar y podrían ver con buenos ojos que algo de esa plata que invierten pueda volver a partir de los derechos de televisión. No sucede y ese es el acuerdo que hoy hay con el fútbol femenino, que además, dicho sea de paso, Turner pasa los partidos del fútbol femenino cuando no hay partidos de primera, por ejemplo, un domingo a las 9 de la mañana. Esa es la difusión que ha logrado la AFA
para el fútbol femenino en este momento de la Argentina. Y por último, lo de Javier y el fútbol para todos, que vino a componer un poco aquello que ocurría y que tanto, digamos, que tanto fastidio generó a las empresas. Porque lo que hizo el Estado argentino es recuperar un capital social y cultural que es fundamental para el pueblo. El fútbol argentino nos pertenece, aunque nos hayan hecho creer que es de otros. Porque fíjense ustedes que cuando se juega un partido de primera división, vamos a imaginar, para poner el partido más importante que tenemos, el River y Boca. Cuando se llega al River y Boca, uno tiene este escenario, que ya lo hemos naturalizado, pero aquí está la gran trampa y la gran estafa al pueblo argentino como capital cultural que es el fútbol. Boca y River ponen los más de 100 años de historia, los escudos, los estadios, los planteles, ponen los entrenadores, ponen todo eso que tiene un valor gigantesco y la televisión pone 8 cámaras y se lleva la plata. Es decir, imaginen ustedes un negocio por el cual montamos un teatro y resulta que yo pago a los actores, los camarógrafos, los iluminadores, los vestuaristas, pago a la orquesta que toca y al musicalizador y a todos los que componen eso, y resulta que la empresa que va a televisar el espectáculo se lleva la recaudación. Y yo que me quedo, nada, o migajas para cubrir los gastos. Este es el esquema del negocio del fútbol argentino y los derechos de televisión que el Fútbol para Todos vino a romper para entregar a aquellos que no podían ir a la cancha, que ya pagaban una cuota y son socios de su club, pero que además la televisión le decía, vos sos socio de tu club, sos dueño de tu club, pagás una cuota social, pero además me vas a tener que pagar a mí para poder ver a tu club. Este absurdo que está naturalizado por nosotros es un poco lo que compone el escenario del fútbol argentino y de allí la importancia brutal para nosotros como periodistas deportivos de entender la magnitud que representan vender correctamente los derechos de televisión, que por supuesto a nivel mundial es completamente diferente y por eso aquí en la Argentina no se conoce, porque los medios no te dicen cómo se venden los derechos en otros países que tienen ganancias. Por ejemplo, en la última venta de derechos del fútbol italiano, 8 veces más que el fútbol argentino. Ustedes imaginen un monto, 10, ¿no? El fútbol argentino paga 10. Uno dice, el doble es 20. Bueno, no, son 8 veces más que el fútbol argentino lo que paga el fútbol italiano por 3 años de contrato, porque cuando pasen los 3 años y vuelva a licitar Italia, probablemente la diferencia sea de 11, 12 o 14 veces respecto del fútbol argentino. Bueno, así están las cosas y esto es un poco un intento de acercamiento a la importancia que tienen este tema de los derechos de televisión y cómo influyen en la economía de los clubes, que ustedes vieron cómo están en este momento, y que tienen que malvender otra vez a los jugadores, y vamos a tener un torneo que va a tener a muchos jugadores de segundo orden, sin público en las canchas, sin descensos, sin un campeón, y bueno, además atravesado por el tema de la pandemia. Gracias, Mati. Impresionante. Gran paneo. Gran revisión, reconstrucción del escenario, abordando un poco, como abriendo un poco todas las puertas. Gracias. Me gustaría, si les parece, seguir con, no sé, hacer un contrapunto con Javi. ¿Te parece, Javi, tomar la palabra ahora y hacer un contrapunto profundizando un poquito lo que es específicamente la experiencia, o lo que fue la experiencia del fútbol para todos y en relación al panorama que construyó Mati? Sí, la verdad que lo felicito a Matías por la introducción que ha hecho, por cómo nos ha descrito lo que ha sido la trama del fútbol, ¿no? La trama de la televisación del fútbol en este tiempo, ya no solo en la Argentina, sino también en el mundo. A propósito de eso, recomiendo favorablemente ver la serie El Presidente, la serie que está en Amazon, pero que se puede ver en otras plataformas gratuitas, porque realmente es muy descriptiva de cómo es ese mundo del fútbol. Más allá de si los hechos no son fehacientes y hay mucho de ficción, lo que sí están muy bien caracterizados los personajes, los dirigentes, las situaciones que se dan. Así que si tienen la oportunidad de ver la serie El Presidente, se las recomiendo favorablemente. Y respecto de lo que dice Matías, a mí me gustaría llevar la cosa a la situación actual, ¿no es cierto? Porque hoy estamos viendo y viviendo al mismo tiempo otra vez una nueva crisis en el fútbol argentino, tal como la que antecedió a lo que fue el origen del fútbol para todos. Tal vez Matías comparta conmigo eso, pero en un contexto bien diferente, ¿no? Porque a mí me parece que aquí estamos viendo, y aprovecho para mirar un poco los apuntes que tengo aquí, lo que estamos viendo hoy en día
en esta rescisión de contrato que se ha hecho con la empresa Fox y que al mismo tiempo ahora absorbería a TNT el contrato y emitiría los 12 partidos por codificado. En principio sería así, las primeras 2 fechas irían los 12 partidos por codificado. Lo que estamos viendo en este momento, en esta crisis, una nueva crisis que se da en torno a los derechos de televisación, es una colisión entre los derechos de televisación y los derechos de las audiencias, porque los derechos de las audiencias también existen, y en este caso están protegidos, sobre todo después de la experiencia de lo que fue el fútbol para todos, porque anteriormente la verdad que era una carnicería lo que hacía torneos, lo que hacía el sistema codificado con el fútbol en todas sus facetas, digamos, tanto sea el campeonato local como las elecciones nacionales. Entonces aquí hay una ilegitimidad de origen en la actual televisación del fútbol argentino. ¿Dónde se da esa ilegitimidad de origen? Primero y principal en lo que fue la extorsión del gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, a los clubes de fútbol, a la Asociación del Fútbol Argentino, a la que incluso intervino. Después con el tiempo termina surgiendo la candidatura del actual presidente Chiquitapia, pero allí se produce una extorsión de parte del gobierno de Macri obligando a los clubes a romper el contrato que estaba vigente por Fútbol para Todos entre el Estado y la Asociación del Fútbol Argentino y que tenía vigencia hasta el año 2022. Entonces, a partir de esa extorsión del gobierno de Macri, representado en la figura de Fernando Marín, que fue un poco el gestor de esa extorsión y al mismo tiempo de esa ruptura de contrato, se reprivatiza el fútbol, incumpliendo además una promesa electoral, que es la que había hecho Macri, de continuidad del fútbol para todos, como tantas otras promesas que incumplió. Pero en definitiva, claro, muchas veces derechos de las audiencias, derechos llamados de segunda generación, quedan postergados frente a crisis económicas y sociales como las que estamos viviendo actualmente, sobre todo agravada por la pandemia, donde, claro, no hay laburo, no hay para morfar, entonces vos le decís, che, hay que garantizar el derecho de la audiencia a poder acceder a los eventos deportivos gratuitos, abiertos y gratuitos, tal como los protege el artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, actualmente vigente. No fue ese artículo el que fue derogado, fueron los artículos vinculados más que nada a lo que es la concentración monopólica. Y en ese sentido, tenemos que entender también que cuando se produce la ruptura del contrato de la dirigencia del fútbol, que por supuesto en ese sentido nosotros sabemos, es una dirigencia pusilánime, no defiende nada, apenas los apuraron un poquito, entregaron absolutamente todo, pero aún en perjuicio del fútbol, porque como bien dice Matías Canillán, no solo que el contrato era exiguo, era en pesos, sino que además se rompió el vínculo social que había conformado el fútbol para todos, recuperando la relación de la familia con la televisación del fútbol, con ese pasatiempo favorito de los argentinos que son las transmisiones del fútbol, donde habían vuelto las familias a juntarse frente al televisor a ver los partidos, se veían todos los partidos. Hoy en día, la verdad, que es una competencia desleal la que tiene el fútbol argentino con las mismas empresas que lo televisan, porque a la misma hora que te ponen un partido del campeonato codificado, te ponen en el básico sin tener que pagar un extra. Ya sabemos que ese extra es mucha diferencia, pasás prácticamente de 3.000 pesos que vale el básico a 5.000 del codificado con el sistema y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces te ponen Juventus, Barcelona, a la misma hora que te ponen Huracán y Banfield. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí se rompe la relación del fútbol argentino con su sociedad. Y después ves a los pibes, acá en el Parque Saavedra, yo vivo acá en Parque Saavedra, ves a los pibes todos con la camiseta de la Juve, del Manchester City, y sí, hay de Boca, de River y de Platense, pero no las que tendría que haber. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una ilegitimidad de origen que es la consecuencia, la causa y efecto de lo que está pasando hoy en día, donde la televisión pública, en una situación económica muy comprometida, trata de recuperar algunos partidos, donde las empresas están en este debate y en esta discusión, y donde lo que realmente debe preocuparnos es que en este momento la ley está en suspenso.
lo que debería ser, digamos, la aplicación del artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que garantiza que los derechos de los eventos deportivos de interés general, así considerados de interés general, deben ser transmitidos por abierto y gratuito, es ese artículo. Ese artículo está suspendido por la justicia contencioso-administrativa, que en su momento a pedido de las empresas, porque las empresas sabían que estaban cometiendo una ilegalidad, y de hecho lo hicieron público, le pidieron al gobierno de aquel entonces de Mauricio Macri que les confirmara que no se iba a aplicar ese artículo, y además se lo pidieron a la justicia contencioso-administrativa, a partir de un pedido que había hecho un canal de emisiones, que lo que quería era que se aplicara la ley para poder emitir los partidos abiertos y gratuitos. Entonces la Justicia Contencioso Administrativa Federal, ¿qué hizo? Se aprovechó de una triquiñuela del gobierno de Macri, de Fernando Marín, para en ese entonces que no se realice lo que debe señalar en este caso, y lo que señala el artículo 77, que es la reunión del Consejo Federal de Comunicación, integrados por todos los secretarios de medios de todas las provincias. Se hace una reunión anual, según indica este artículo, donde allí el COFECA, así llamado, es el que dice cuáles son los eventos deportivos que deben ser emitidos por abiertos y gratuitos, y que justamente era el que garantizaba desde la ley que el campeonato de fútbol argentino fuese emitido de este modo. Actualmente la justicia en lo contencioso administrativo federal tiene suspendido ese artículo, señalando que justamente el problema es el problema es que no se reúne el COFECA. Por lo tanto, lo que estamos viendo en este momento, en la actual crisis de televisación del fútbol argentino, insisto una vez más, es una crisis que tiene que ver, primero, con una colisión entre derechos de televisación, que por supuesto la AFA tiene esos derechos porque es el que arma y pone en marcha el producto, y los derechos de las audiencias, que hoy en día, a diferencia de lo que pasaba en los años donde justamente se produjo el fútbol para todos, viniendo a reparar ese oprobio que se vivía por parte de los hinchas de fútbol en aquel tiempo del fútbol hipercodificado, hoy en día esos derechos de audiencia están garantizados a través de la ley, y entonces más tarde o más temprano va a tener que aplicarse la ley, salvo que sea derogada, no creo que este gobierno lo haga, y por lo tanto estamos empezando a ver el crujir entre esos derechos, el derecho de televisación y el derecho de las audiencias. Yo creo que se requiere de un debate público, de un debate participativo, se requiere también de que el COFECA se reúna y busque la manera, a través también de combinar al Poder Ejecutivo y a la propia AFA, de encontrar una solución para que estos derechos no colisionen. Por supuesto que es bien diferente la situación al tiempo del fútbol para todos, donde había recursos para destinar. En ese caso se destinaba solo el 0,001 del presupuesto. Hoy en día ya ese 0,001 es mucho. Pero también yo creo que se puede encontrar un lugar de comunión como para que esos derechos de las audiencias estén garantizados y para que nuestro fútbol recupere el vínculo con la sociedad, porque si no, campeonato que armes no va a andar, si siempre vas a tener que confrontar entre la Juventus y el Barcelona jugando en el básico frente a Huracán y Banfield codificado, y no quiero menoscabar a estos clubes porque en el caso de Banfield todos saben que me une una relación de cariño muy grande. Gracias, Javi. Interesante todo el planteo en torno a derecho de audiencias, vínculo social, comunitario, que se constituye. Creo que por ahí pasa un poco la demanda y la reivindicación popular, ¿no? Comunitaria, en relación ciudadana, diría, en relación a la posibilidad de acceder a contenidos deportivos, a eventos que son de interés público. Interesante. Le voy a pasar la palabra a Lu Arguiles para que nos comente un poco en la clave también del hacer, del cotidiano, también en relación a qué sucede con el fútbol femenino en materia de transmisiones, cómo la vivís vos, Lu, y qué puedo sumar en relación a esta discusión, ¿no? Bueno, primero gracias, bienvenidos a todos.
Ahí estoy viendo algunos comentarios, me encanta que se interesen por el fútbol femenino. Gracias, Matías, también por dar tu aporte, que es muy importante porque también viene en relación a lo que yo vengo a decir y a contar. Y me parece que para entender un poquito la situación de las transmisiones del femenino y de los derechos, estuve haciendo un poquito de historia. El primer partido de fútbol masculino, o sea, el primer partido que se transmitió en directo en Argentina de fútbol masculino fue en el 51, ¿no? La primera transmisión de un partido de fútbol femenino en Argentina, de fútbol femenino semiprofesional, porque decimos semiprofesional, se dio el 21 de septiembre de 2019, ¿no? Pequeña diferencia en alguna cantidad de años. También me gustaría un poquito hablar del rol de la mujer en lo que son las transmisiones. Recién este año se hizo la primera transmisión por un canal deportivo que es Deport TV, con un equipo enteramente femenino, en relato y comentario, que fueron Agus Vidal y la China Pereiro, dos referentes del fútbol femenino. La China es futbolista de futsal. Agus Vidal es una periodista conocida, compañera de un medio autogestivo de Futsal Pro. Y en ese sentido también vengo a hablar yo, ¿no? A contar la experiencia de cómo trabajamos en los autogestivos y algunas trabas burocráticas que se nos ponen cuando queremos. En mi caso yo no transmito, pero lo veo en compañeros y te ponen, por más que no quieras transmitir, te ponen algunas trabas. Bueno, también este año Ángela Lerena, primera mujer comentarista en un partido de la selección masculina. Me parece que esos datos son importantes traerlos porque hablan de todos los años de invisibilización que tenemos las mujeres, ¿no? Y más allá de que el panel viene a tratar la cuestión del derecho a la televisación, me parece que es importante traerlo, que tengamos una perspectiva de género y que visibilicemos, porque es una deuda que tienen con nosotras. A ver, quiero hacer algunas comparaciones de lo que son las transmisiones del masculino con el femenino, pero sin entrar en una guerra. Son hechos que suceden, digamos. No es que vengo a generar una grieta de género, no me interesa. Digo, las transmisiones del fútbol masculino sí, las tenés que tener un pack para poder verlo, pero todas las fechas se pasan todos los partidos. La AFA le regala a TNT Sports, que es aparentemente, según estuve investigando y me estuve informando, aparentemente TNT Sports va a seguir con la transmisión del femenino, que va a ser la Copa IPF, que va a empezar el 21 de noviembre, donde van a ser 15 equipos. Bueno, si quieren después les cuento más o menos cómo va a ser el torneo, pero no venimos a ahondar en eso. Los partidos de fútbol masculino los transmiten todos, absolutamente todos. Los partidos del fútbol femenino se transmiten entre 3 y 4, y generalmente son los mismos equipos, River Boca, Guay Urquiza y San Lorenzo. Si yo fuese hincha de excursionistas y quisiera ver un partido de fútbol femenino, suerte para vos. Porque encima, quizás el masculino hasta lo podemos encontrar en algunas páginas así medio que te llenan de virus la computadora, pero que te dejan verlo, como Apuro Gol o esas páginas. Cuando querés buscar eso en internet para ver al femenino, se te complica, no lo vas a encontrar. Entonces, tenés que quedar supeditado a el horario también, ¿no? Porque como decía Matías también, he ido a cubrir a River un domingo, yo cubro a River con mi medio autogestivo de manera independiente, un domingo a las 9 de la mañana. Bueno, después, más adelante voy a hablar un poquito de este mito de si el fútbol femenino vende o no vende. Bueno, también tengamos en cuenta las cuestiones de TNT. El AFA le regala a TNT Sport, como dijo Matías, la transmisión. Bueno, ¿cómo son estas transmisiones también? ¿No? ¿En qué horario las ponen? ¿Con qué herramientas contamos? Por ejemplo, en un partido de fútbol masculino, bueno, ahí estoy leyendo algunos comentarios, pero voy a seguir y después los leo. En los partidos de fútbol masculino, antes de la pandemia, se usan entre 10 y 16 cámaras. ¿Saben cuántas cámaras se usan en las transmisiones de femenino? Una sola. O sea, y encima la AFA no recibe un peso y TNT Sport hace una inversión mínima y te pasa 3 o 4 partidos. Entonces, bueno, nada, un par de cuestiones ahí a rever en lo que es el femenino. Otra cuestión que también me parece interesante, antes de que la transmisión del torneo semiprofesional del fútbol femenino lo tenga TNT Sports,
se pasaban algunos partidos en Crónica. Y eso me parece que también es un dato no menor. En el 2018 creo que comenzaron a pasar en Crónica algunos partidos, ni siquiera todos, ni hablar, ¿no? Pero digo, siempre los partidos de fútbol masculino se transmitieron en medios hegemónicos que enteramente están dedicados al deporte. El caso del fútbol femenino empezó en un medio hegemónico, como es Crónica TV, pero no es un medio enteramente dedicado al deporte. Entonces, me parece que ese dato también es importante. Por otro lado, con respecto a las transmisiones también, nunca tuvimos en las transmisiones del primer torneo profesional femenino una dupla femenina, siempre el relator es un hombre, y la mujer en la parte del comentario. Me parece que eso también es importante destacarlo, que hay muchas mujeres que estamos hasta sobrecalificadas para ocupar el lugar que esos hombres ocupan, y por ser mujeres tenemos que rendir el doble, o dar cuenta de, y la verdad que quizás, sin ofender a nadie porque no es nada personal, pero quizás estamos mucho más calificadas que ese relator que está ahí, sabemos mucho más del fútbol femenino, conocemos mucho más la historia de las jugadoras, que cualquiera de ellos que está ahí, pero bueno, nosotras por ser mujeres nos toca remar un poquito más. Y me parece que reclamar esos lugares no los estamos reclamando desde el lado de decir, no, bueno, somos mujeres, somos invisibilizadas. No, más allá de que pase eso, somos mujeres que estamos calificadas para hacerlo, somos mujeres que merecemos estar en ese lugar, no estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo lo que nos corresponde. Por otro lado, todo lo que estoy hablando tiene que ver con los medios hegemónicos. Los medios autogestivos son otra cosa. Los medios autogestivos con respecto al femenino venimos a contar el lado B de la historia del fútbol femenino, porque nuestra lucha en realidad ni siquiera está dentro de las canchas. A mí lo que me hace ruido es lo siguiente. TNT Sports, que es el medio hegemónico que transmite los 3 o 4 partidos por fecha que transmite, digamos, solamente transmite esos. Se le ponen trabas a los autogestivos que hasta a veces llegan a la cancha, armamos todo. La gente de FutFemProf es el caso que me parece más emblemático, es un medio autogestivo que busca transmitir todos los partidos de la primera división vía streaming. Ha pasado en vivo, han empezado a transmitir en vivo, esto fue en la cancha de San Lorenzo, no, está el registro, digamos. Les vinieron a decir que no podían transmitir, y ellas pudieron hacer un descargo, por suerte, en vivo, pero las trabas que les ponen. Entonces digo, si TNT Sports transmite 3 o 4 partidos, y no le dejás a los medios autogestivos transmitir los partidos que ni siquiera vos transmitís, ¿cómo vamos a hablar de visibilidad del fútbol femenino? Y por otro lado, el fútbol femenino, el mito del fútbol femenino no vende. Vos transmitís 3 partidos, no lo dejás al autogestivo, ¿cómo sabés que no vende? Nada, dejo la pregunta abierta porque me parece que eso pone trabas y hace mucho más difícil al desarrollo de la disciplina. Ni hablar de lo económico, ¿no? Y de que el femenino se toman las decisiones, hasta último momento no te enterás. Se cambian las fechas, los torneos te avisan 3 días antes de que van a empezar. Es una desorganización, me parece que viene por un lado de falta de voluntad de muchos sectores, y hay mucho de esto de decir, bueno, sí, aportemos al género, y es como algo un poco enmascarado, en realidad, cuando en los hechos, si bien, a ver, con lo que quiero cerrar es, hemos ganado mucho terreno con el fútbol femenino, me parece que nos falta un montón todavía, que nuestra lucha todavía está por fuera de la cancha, y como hablé un día con Lucila Sandoval, ojalá que siga estando nuestra lucha por fuera de la cancha. Me parece que es súper importante que tengamos estos espacios, pero me parece también que tenemos que seguir reclamando por lo que nos falta, por la visibilización, por las mujeres que todavía ni siquiera llegaron a las transmisiones, porque Ángela Lerena, Luciana Rubisca, Viviana Vila, son mujeres que innecesariamente tuvieron que enfrentar un montón de cosas, y hay un montón de mujeres que ni siquiera llegan a esas transmisiones y que tienen la capacidad y la calificación, y solamente por el hecho de ser mujeres se las deja de lado. Me parece que tenemos que seguir peleando, que tenemos que valorar lo que tenemos,
y que en ese sentido es súper importante que existan espacios como estos, donde podamos debatirlo, donde podamos contar cuáles son las diferencias. Nada, eso. Que sigamos aportando a la visibilización, que no aflojemos, que ayer, como lo dijo Viviana, que me emocionó, la verdad, que hay lugar para la mujer, que tenemos que seguir peleando, que ahora no estamos solas, y que hay mucha gente muy capacitada y con mucha voluntad. Entonces me parece que tenemos que seguir peleando, que no nos queda más que seguir peleando. Gracias, Lu. Alucinante todo el planteo, toda la conversación, y también hay un montón de preguntas que voy sistematizando, así que vayan, si quieren, sumando, que cuando termine de hablar por ahí ponemos en común algunas de ellas. Creo que traer la conversación o la discusión en clave de género, o en clave de esa desigualdad estructural que se expresa en clave de género en materia de comunicación y deporte, me parece que es central para seguir politizando y para seguir transformando un poco esta discusión, porque por momentos, si no, parece que es una discusión únicamente en clave de la mercantilización o en clave del negocio, y que no es solo eso, y me parece que un poco la conversación entre todos ustedes va bailando un poco las distintas dimensiones que tiene este conflicto que estamos intentando abordar y pensar entre todos, ¿no? Te doy la palabra ahora sí para ir terminando de cerrar un poco este mapa de conversación. Bueno, gracias Agustín por la convocatoria, a Matías también por proponerme. Bueno, creo que voy a entrar un poco en detalle de todo lo que hablaron tanto Matías como Javier como Lucila, porque tuvimos experiencia de todo lo que ellos también contaron. Primero, voy a hacer lo mismo que hizo Lucila, tengo que contar un poco de la historia, de cómo aparecemos nosotros, por qué aparecemos nosotros, hablando como medio primero de Platense a lo Ancho, después les contaré cómo llegó MPU, Medios Partidarios Unidos. En el año 2010 Platense desciende a la B Metropolitana, por segunda vez en la historia. En ese entonces ya la B Nacional pasaban muy pocos partidos de esa categoría, y de la B Metropolitana era imposible ver un partido, y prácticamente, bueno, justo ese mismo año también sucede que se terminan los visitantes en el fútbol argentino, hecho conocido el de Tigre y Nueva Chicago en Mataderos, entonces se cortan los visitantes en el fútbol argentino. Doblemente urgente era para nosotros como medio, yo todavía no era parte del medio, que se vea Platense. Sabíamos que en el año 2010-2011 Platense no lo íbamos casi a poder ver, y encima sin visitantes. Nos reunimos un día en el predio de Galván de Platense, con Andrés Piccione y Emiliano Merlos, que son también un poco los gestores de la idea de todo esto. Andrés me decía que quería empezar a transmitir a Platense, y le faltaba un relator. Bueno, yo le dije, yo me animo, y empezamos enseguida a ver la parte técnica, como hacemos, año 2011, fines del 2010, donde no existían, no había tanta tecnología, no había tantas páginas que hacían streaming, no había tantas plataformas para trabajar eso, y no había tanta conectividad como hay hoy en día. Uno hoy me puede decir, sí, no funciona tan bien. Año 2010, recién estaba iniciando el 3G. Estamos hablando de algo prácticamente imposible para transmitir. Así todo, agarramos y arrancamos. Compramos un mixer, micrófonos todos, y empezamos a hacer pruebas. Bueno, nos dimos cuenta que podíamos salir, y arrancamos solo como radio, solo por audio, por internet. A las semanas, meses, 1 o 2 meses, nos dimos cuenta que colocando una capturadora y una cámara podíamos pasar el partido en vivo, lo cual le daba un valor agregado tremendo. La complejidad era la conectividad. Creo que siempre decimos lo mismo, tanto con Andrés Piccione o como con Emiliano Merlos. Creo que en sí Platense a lo Ancho estuvo, y esto lo debo reconocer, siempre tocado por una vara mágica. ¿Por qué? Porque en mi caso yo laburo en telecomunicaciones desde hace 10 años, entonces conocía el rubro, qué tenía que hacer para tener una buena conexión. Andrés, a nivel periodístico, es enorme, debo decir que aprendí de él un montón de cosas, y Emiliano, con toda la parte audiovisual, bueno, nada, la tenía recontra clara. Con los años incorporamos a Lucas Merlos, el hermano de Emiliano, el operador técnico que nos hizo llegar a hacer transmisiones a 5 cámaras, con un dron en vivo, bueno, todo un montón de cosas que fuimos incorporando con los años. Arrancamos con una camarita, empezando a pasar los partidos, yo relatando sin
nada, tenía 19 años, me animé simplemente porque de chiquito, bueno, cada relator tiene su historia, ¿no? De chiquito yo cuando jugaba a la PlayStation 1 relataba los partidos. Mis amigos me decían, tengo un amigo hinchaplatense que el hijo es fana de las transmisiones que hacemos nosotros, y me dice, yo de chiquito te decía, no me joda más relatando los partidos, y ahora mi hijo es fan tuyo, me dice. Bueno, eso también es un poco lo que empiezan a generar los medios partidarios a partir de ese entonces, porque transmitíamos a nuestros clubes cuando nadie iba, cuando a nadie le interesaba, en este caso a la tele, y encima lo hacíamos con la pasión del hincha. Bueno, nada, creo que todo eso se fue construyendo con el correr de los años, hasta que llegamos, como les decía recién, a sumar más cámaras, a sumar 2, 3, 4, 5 cámaras, un dron en vivo, repeticiones, un contenido multimedia enorme, porque la página, las redes sociales de Platense lo Ancho seguían estando activas. En el año 2017, como bien contaba Matías, se vuelve a firmar, o se firma ese contrato nefasto, porque no queda otra palabra para ponerle, entre AFA y TRISA. TRISA son las siglas de Telered Imagen, Sociedad Anónima, es una empresa que nuclea dentro de ellas a Teis Sports y a Teis Sports Play. En ese entonces, Teis Sports empieza a mandar, a través de correos electrónicos, a los departamentos de prensa de todos los clubes de la Primera B Nacional y de la Primera B Metropolitana, incitando a que los medios tenían que empezar a transmitir para Teis Sports porque ellos tenían los derechos. Ahora vamos a hablar de qué son esos derechos. Como bien lo dijo Matías, y esto quizás es un poco más fácil porque me deja entrar más fácil en el tema, hay una parte que lo contó Matías justamente, de ese contrato entre AFA y TIC, que dice que ellos son los dueños de los derechos a través de la televisión, de internet y de tecnologías futuras a crearse. Eso significa que cualquiera de ustedes hoy crea una tecnología nueva de transmisión y ellos son dueños de los derechos. Básicamente se quedaron con absolutamente todo, hasta lo que no existe. Y acá empiezo a entrar un poco más en lo que hablaba Javier sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través del artículo 77, pero también hay otra parte que quizás la gente no conoce, sino que ellos se comercializaron derechos a través de Internet. Los derechos a través de Internet no se pueden comercializar porque Internet es un servicio que no está regulado por una ley. Vos no podés comercializar derechos de algo que no se regula por la ley. La televisación, la radio, como está regulada por la ley, puede comercializarse derechos como pasa hoy en día. Y es correcto que se haga. Después las formas, como contaba Matías, no son las mejores, pero bueno, se puede comercializar. En el caso de Internet, no. Entonces, esa ya es otra de las partes de lo que nosotros reclamamos. También lo que tenemos que tener en cuenta es la Ley Argentina Digital, donde habla de la neutralidad de red en el artículo 56, que dice, y voy a citar textual, lo estoy leyendo, quiero que lo sepan, que se garantiza a cada usuario el derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo a través de Internet sin ningún tipo de restricción, discriminación, distinción, bloqueo, interferencia, entorpecimiento o degradación. ¿Por qué quiero entrar en esto y por qué lo cito textual el artículo 56? Porque a raíz de que nosotros no aceptamos el pedido de Teis Sports de trabajar para ellos, como ellos lo pedían, ¿por qué? Porque el pedido era, ustedes hagan la transmisión, nosotros ponemos un relator neutral, y el loguito no era Platense lo Ancho, era Teis Sports Play. Y nosotros no percibíamos absolutamente nada. Eso es lo que nos ofreció Teis Sports en el 2017. Inmediatamente los clubes dijimos, no, los medios partidarios de los clubes, quiero decir, dijimos que no. Y a raíz de eso arranca el colectivo de medios partidarios, Medios Partidarios Unidos, que se gestó a raíz de esta especie de apriete, ¿no? Donde teníamos leyes a nuestro favor, que, como bien las contó Javier, y como acabo de contar recién el artículo 56 de la Argentina Digital, teníamos leyes a nuestro favor que nos permitían acceder, enviar, hacer que la gente reciba esa información. Entonces, bueno, nos empezamos a juntar para que nuestro reclamo tome fuerza. A fines del 2019 sale el video que ustedes conocen, que creo que me hice un poco famoso por eso, pero bueno, estábamos hablando ya de casi 9 años de transmisión, desde cuando Teis Sports ni siquiera aparecía por la B Metropolitana, y a nosotros en realidad lo que pasó fue que Teis Sports, como nunca logró el apriete hacia los medios partidarios y tampoco hacia los clubes, porque nos bajaban los canales de YouTube, los canales de Twitch y de distintas plataformas que utilizábamos, alegando que ellos eran los dueños de los derechos del contenido.
no de la transmisión, del partido, sino del contenido. Ellos reclamaban derechos de autor. He intercambiado más de 20 mails con copyright de YouTube. La respuesta de ellos era que ellos no podían tomar parte. Mi respuesta fue, tenemos estas leyes a nuestro favor en nuestro país, podemos hacer lo que estamos haciendo, es contenido propio, no estamos compartiendo contenido de esta empresa. No me respondieron nunca más, entonces como que quedó absolutamente todo en la nada. Empezamos a conseguir plataformas, distintas plataformas, donde Teis Sports no llegaba a bloquear por distintos motivos, porque eran plataformas privadas, o porque eran plataformas como por ejemplo Twitch, donde no sé por qué, nunca supimos por qué no llegaban ese tipo de bloqueos. A muchos medios, nosotros como Platense del Ancho nos salvamos, pero muchos medios de MPU sufrieron la baja de su canal de YouTube, porque claro, fueron tantos los reclamos que en algún momento te terminan cerrando la cuenta y perdés todo el contenido que habías compartido. Adicionalmente a lo que contaba Matías, también empezamos a ver que ellos no nos querían dejar transmitir más a nosotros, y en el medio empiezan a aparecer nuestras imágenes de nuestros medios con el logo tapado en los noticieros de Teis Sports. Una cosa absolutamente increíble, porque no te dejo ir, no te quiero dejar ir, pero te saco y te tapo el logo, entonces, digo, y se notaba que era nuestra transmisión, porque se veía por ahí, no sé, el contador, y te dabas cuenta que era tu transmisión. A cualquiera de los chicos de MPU le pasó eso. Bueno, de a poquito empezamos a hacer que Medios Partidarios Unidos también tuvo un poco más de fuerza, porque veíamos que se venía una embestida de Teis Sports que llegó en el 2019, en la fecha, en la semana que ustedes conocen del video ese, donde nos despedimos de nuestras transmisiones. La AFA intima a los clubes a que dejen de acreditar a los medios partidarios que hacían streaming. Ni siquiera que nos permitan hacer radio, no, que dejen de acreditar a los medios que hacían streaming. Una censura tremenda, pero tremenda. Javier contó que a través de un DNU perdimos ciertos derechos. En el medio viene esa fusión que conocemos de dos empresas de telecomunicaciones muy grandes que obviamente termina siendo que se queden absolutamente con todo, y como dijo Víctor Hugo en aquel reclamo que hicimos frente a la ENACOM en su momento, cuando pasó todo esto, se quedan hasta con lo que no necesitan. Eso es lo que nos pasó básicamente con TIC. En el medio, en las mismas fechas, pasó lo que contaba Lucila con el fútbol femenino. Nosotros transmitimos en el año 2015, si no me equivoco, 2016, un partido de fútbol femenino de Platense que se jugó en el Estadio Ciudad Vicente López. Obviamente fue una transmisión mucho más tranquila, por una cuestión de que los tiempos de cada uno, como bien contaba, los medios partidarios es hecho todo a pulmón, digo. Algunos medios tienen algunas publicidades que pueden pasar para solventar los gastos, pero otros, como es el caso de Platense del Ancho, no tenemos ningún acompañante en ese sentido. Terminamos poniendo todo en nuestros bolsillos, son equipamientos nuestros que compramos nosotros, que lo ponemos. Entonces, es muy complicado a veces cubrir todo. Platense del Ancho fue creciendo con los años a nivel de la cantidad de gente, somos un grupo de 15, 16 personas, y quiero entrar justamente en el fútbol femenino porque con el correr de los años fuimos transmitiendo algunos partidos, y en el año 2018 decidimos armar como si fuese una especie de, por decirlo de alguna manera, ¿no?, Brigada B, como pasaba en los simuladores, donde íbamos a tener dos equipos, uno para transmitir el fútbol masculino y uno para transmitir el fútbol femenino, porque empezamos a entender que, nosotros transmitíamos el fútbol de Platense, no podíamos transmitir uno solo. ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad? Tenemos desde el medio, no solo de Platense del Ancho, sino desde MPU también, tenemos una perspectiva de género enorme, entonces creo que también eso nos fue impulsando a decir, bueno, somos un montón, podemos hacer dos equipos de transmisiones, en el caso de que se crucen los partidos. Si se juega un partido del masculino a las 15:30 y el del femenino a las 16:30, es imposible que el mismo equipo pueda cubrir las dos transmisiones. La propuesta inicial para nosotros era, que lo hicimos de hecho, en un partido que Platense jugó en el predio de Galván como local, las chicas jugaron, si no me equivoco, no sé si contra Villa San Carlos, no me acuerdo, y de ahí terminamos ahí el partido y a
las 2 horas y media empezaba Platense Temperley en Turdera. Terminamos de transmitir, fuimos ahí, pusimos 3 cámaras, que eso es una de las cosas que también quería contar con lo que decía Lucía, que por ahí la tele va y te pone una cámara, y se terminó el asunto. Desde siempre fue así. Nosotros íbamos y poníamos lo mayor que podíamos. Por ahí en Galván no podíamos hacer 5 cámaras, porque por los horarios, por la gente, pero si podíamos hacer 3 cámaras, lo poníamos, y los chicos o las chicas que trabajan conmigo, con nosotros en Platense Levancho, nada, íbamos y lo hacíamos, y chochos encima de la vida, y de ahí salimos, cerramos todo y nos fuimos a Turdera. Claro, cuando vimos que esto funcionaba bárbaro, dijimos, listo, armemos la Brigada B, bueno, hay que comprar equipamiento nuevo. Hay que comprar equipos para hacer 2 transmisiones en paralelo. Si bien teníamos equipamiento, cableado y demás, porque, bueno, nada, yo soy medio loco también, y con los años me fui estoqueando de cosas, de cable, de energía, de zapatillas, digo, siempre fui creciendo para que tengamos muchas herramientas. Arrancamos con eso, lo hablamos con los delegados y las delegadas del fútbol femenino de Platense, y nada, íbamos a empezar a transmitir. De hecho, venía justamente una segunda transmisión de Platense, donde íbamos a estar primero en el femenino y después en el masculino de visitante. No se pudo dar porque, bueno, claro, apareció TNT, se quedó con derechos de los cuales no paga nada, y encima no transmite todo. La excusa no era que, digo, no entrar en conflicto con la Asociación de Fútbol Argentino. Es lógico, y digo, tanto con el masculino como con el femenino nos pasó lo mismo, de decir, no queremos, los clubes, si nosotros nos ponemos en caprichoso de querer seguir transmitiendo, y vamos y ponemos la cámara igual y salimos, el perjudicado va a ser el club, de ambas maneras, porque la AFA apretó por los 2 lados, cerró la canilla por los 2 lados, obviamente apretado por TC, toda esta mafia que contaba Matías. Y un poquito más de contarles también de nuestra historia, porque no solo quizás también fuimos, si bien no fuimos los primeros en transmitir el fútbol masculino, ni el femenino, porque digo, la transmisión que hicimos por ahí en el 2015 fue mucho más tranquila, solo video y audio ambiente, sí fuimos pioneros en un montón de cosas. Y voy a contar puntualmente, digo, en el año 2014, cuando nosotros ya transmitíamos con video las transmisiones del fútbol de Platense, tuvimos durante un año una comentarista que se llama Lucila Filippo, y que estuvo con nosotros un año. Entonces, Lucila antes contaba el caso de Ángela. Sí, obvio, Ángela, digo, se habla como que si fuese la primera comentarista femenina del fútbol argentino, y por ahí, miren que tampoco se invisibilizaba lo nuestro, porque creo que nuestra batalla con Medios Partidarios Unidos, modestia aparte, pero creo que se hace conocer realmente con el video que se hace, bueno, nada, súper viral cuando cerrábamos la transmisión. Y nosotros, digo, recién ahí se visibilizó absolutamente todo. La gente empezó a conocer, a entender, a ahondar en el tema. Bueno, miren también que tampoco se visibilizaba antes, que nadie sabe, nadie conoce que durante un año tuvimos una comentarista femenina en Platense Levancho, y nada, digo, siempre tuvimos esa perspectiva de que para nosotros, digo, a mí no me entra en la cabeza que como dice Lucila, que una mujer no pueda comentar o relatar un partido de fútbol. Me crié con mi mamá escuchando la radio, ella es hincha de San Lorenzo, pero escuchando cualquier partido de fútbol. Bueno, claramente lo saqué de ella, ¿no? Mi viejo por ahí es más, mira su club, pero mi vieja era de escuchar cualquier partido. Me pasa absolutamente lo mismo. Por ahí dejo un partido de fondo en la tele y nada, me quedo simplemente escuchándolo, no lo estoy ni mirando el partido. Bueno, creo que toda esa historia se empezó a visibilizar desde ese entonces. Lo importante es que ahora no se pierda, y por eso le agradezco a Agustín también la invitación, porque es muy importante que esta lucha se visibilice, que se sepa realmente qué es lo que pasa, como contó Matías, como contó Javier, como contó Lucila, porque a las chicas que transmiten FUTFEM, que hacen la transmisión del FUTFEM Prof, les pasó exactamente lo mismo. Digo, vamos a transmitir hoy acá, no pueden entrar, no porque la tele, pero pará, ¿qué? Pero si la tele no lo está pasando, no, pero tienen los derechos, podemos complicar al club, y termina siendo un apriete mafioso de la tele hacia la AFA, por todo lo que contó Matías, y de la AFA hacia los clubes. Uno no puede tomar, siendo un medio partidario, uno no puede tomar, digo, no sé si decir, sí, es una especie de capricho de querer transmitir sí o sí porque los hinchas merecen acceder a la información. No, porque complica a los clubes. Bueno, lo que hizo
la Asociación del Fútbol Argentino y la empresa Trisa fue que nosotros nos tengamos que hablar con los clubes para que podamos transmitir. Ya no, digo, los que lo deciden son los clubes, entonces los clubes, para no recibir sanciones económicas, como llegó ese apriete de AFA, porque TIC lo que le dijo es, bueno, listo, si los medios partidarios siguen pasando los partidos, nosotros no le damos más la plata y se terminó. Bueno, a raíz de eso, ellos vuelcan la batalla de los medios partidarios contra TIC Sports entre los medios partidarios y los clubes. Algo irrisorio que sabemos que no va a existir, porque sabemos que no vamos a hacer algo de, que pueda perjudicar, en mi caso platense, pero digo en general a los clubes. Nos debemos a los clubes, entonces, y a nuestros hinchas. Entonces, lamentablemente, es una batalla que hoy en día es muy complicada. Si bien apareció todo esto de lo que contaba Matías con el FIFA Gate, veo muy, muy difícil y muy complicado a futuro que podamos llegar a transmitir nuevamente como lo era antes. Así todo, siempre estamos preparados. El día sábado, de hecho, transmitimos el partido de Platense Villa Dálmine en el predio de la Asociación Argentina de Árbitros, porque nos convocó el club. Como claro, el club no puede convocar a todos los medios partidarios y no iba a TIC Sports, no había problema, el club nos convocó para transmitir para el club. Bueno, hasta eso digo, generamos los medios partidarios, que el club nos tenga en cuenta para este tipo. A ver, los clubes tienen un rol social enorme, que incluye un montón de cosas, que incluye perspectivas de género. Hoy muchos clubes tienen departamento de género, pero también el club tiene que deberse a lo que el hincha requiere. Si el hincha no puede ver un partido, aunque sea amistoso de su club, y el club tiene forma de convocar gente que lo pueda hacer, bueno, hasta eso, digo, llegamos, tenemos una grandísima relación desde siempre, a pesar de que a veces por ahí no estamos de acuerdo. Los medios partidarios tenemos eso, esa cuota de ese rol social donde le permitimos a la gente que vea su club cuando los otros, los que tienen los derechos, no lo quieren transmitir. Buenísimo, genial todo el recorrido nada, y la especificidad sobre todo ese segmento, o sea, segmento no, todo ese espacio concreto donde en cierta forma también Lucila lo advertía, que es el momento en donde de la práctica deportiva se empieza a gestar el espectáculo, ¿no? Que es cuando llegan los medios a transmitir, y ahí vos nombraste una cuestión cuando comenzaste a charlar, que dijiste, bueno, nos juntamos para preguntarnos cómo hacer para ver a Platense, ¿no? Como este sentir de alguna forma, esta necesidad de la comunidad de ese club, de necesitar, bueno, poder verlo, poder estar presente, poder acompañarlo, poder sentirse parte, poder estar ahí, que es en cierta forma lo que promueven los medios autogestivos, los medios partidarios, las experiencias mediáticas que acompañan a los clubes y a la práctica del fútbol, a la práctica de cualquier deporte en sí. Luego sobre eso, en el andar, se empiezan a construir las situaciones de espectáculo, y ahí entonces empiezan a aparecer un montón de otros intereses que es con los que tenemos que lidiar, que en el caso por ahí de lo que conversaba Matías, la lógica del espectáculo tiene muchísimos años, y entonces ya todo el mundo la naturaliza y de alguna forma parte de ese lugar, y en el caso por ahí del fútbol femenino, del fútbol del ascenso, en muchos casos se está construyendo eso, lo estamos advirtiendo en este momento o en los últimos años, vemos cómo se empieza a construir eso, y entonces tenemos la oportunidad de abordarlo no de manera naturalizada, y de desarmar algunas cosas que luego probablemente redunden en revisar esas categorías o esos estatutos que nos permiten poder experimentar el fútbol como nos gusta en nuestro país, ¿no? Y que los medios deberían estar claramente alineados a poder construir esa experiencia del espectáculo deportivo fútbol en nuestro país en función de los intereses de la mayoría, ¿no? Bueno, claramente algo que quizás no dije, en base a lo que dice Agustín me recuerdo, es nosotros no pedimos que TIC Sports no transmita, sino que lo que tienen que permitir es que estas leyes que nos protegen o nos protegían en el caso de aquel artículo que quizás ya no está más vigente, pero otros sí,
que nos permiten transmitir a nosotros, porque venimos desde cuando la tele no vio el negocio, cuando la tele lo que menos pensaba era que realmente eso le podía dejar plata. Y la realidad es que si nosotros hoy logramos que Teis Sport tenga tanto interés en que nosotros no estemos, es porque verdaderamente hacemos un producto que a la gente le gusta más que ellos hacen. ¿Por qué? Porque la gente termina eligiendo obviamente la pasión del hincha, pero vos me decís, un platense, no sé, puedo decir cualquier cosa, Villa Dálmine, ¿no? Por un torneo, lo que sea. Me ha pasado que recibíamos mensajes en YouTube o en redes de gente de los otros clubes que miraba el partido a través de Platense Lancho cuando estaba por Teis Sports, ni siquiera ya por Teis Sport Play, cuando estaba por Teis Sport Play sabíamos que la diferencia era abismal porque veíamos cómo los números en simultáneo llegaban al pico. De hecho, hemos llegado a nuestro pico justamente enfrentando a Teis Sport Play, más de 4.900, casi 5.000 dispositivos en simultáneo mirando la transmisión, ¿sí? Eso digo, significa que había 5.000 computadoras prendidas ahí a la transmisión de Platense Lancho, que era una transmisión a 5 cámaras, con repeticiones, con un dron en vivo, tomando imágenes, lo pasábamos, digo, fuimos creciendo con los años, de la mano de Lucas Merlos, que es el operador técnico, es un maestro de maestros, realmente creo que, bueno, siempre cuenta la misma historia, rapidita, si cierro, Lucas entró a trabajar en un móvil de televisión, que hacía transmisiones de fútbol, ¿sí? A través de, bueno, los canales ya conocidos, de Fox y de Turner, ¿no? Generalmente vos entras en un móvil, el que conoce un poco, entras en un móvil y estás laburando mucho tiempo hasta llegar por ahí a una operación técnica, tenés que tirar cables. Bueno, estuvo 6 meses tirando cables y pasó a ser operador de repeticiones del fútbol argentino. Eso, digo, cuando yo hablaba al principio de todo, que estuvimos tocados por la varita, hablo de todos los casos de Platense Lancho, porque tuvimos diseñadores y diseñadoras increíbles, como el caso de, no sé, qué sé yo, de Pitu, de Gonza Ciafone, de Tom Pertusi, estuvimos siempre tocados por la varita, camarógrafos y camarógrafas que hacían de todo, somos un grupo de 16 personas y todos hacemos de todo. A mí puntualmente me ha tocado ser operador y relator al mismo tiempo, no tengo ningún inconveniente, no puedo hacer la repetición en vivo porque no puedo, si no me pierdo el partido, pero sí toda la operación de la transmisión, el armado, el desarmado de la transmisión, lo he hecho absolutamente solo, digo, los chicos... Digo, solo en el sentido de que los chicos por ahí se están preparando las cámaras, todo, mientras yo voy tirando los cables, termino, prendo un micrófono y arranco la transmisión. Creo que así todo, como lo hacemos, con no por ahí la calidad que tienen ellos de equipamiento, de herramientas, y la cantidad de gente que tienen ellos. Nosotros siempre era, che, ¿quién puede ir allá a tal hora? O ¿quién puede ir al femenino acá a tal hora? Y yo voy al masculino a tal hora. Eso, así todo hacíamos un producto que a la gente le gustaba más que el que hacía Teis Sports con todas las herramientas. No solo técnicamente hablando el producto que hacíamos, sino humanamente. Porque que te escuchen Platense Villa Dálmine, sale por la tele, y un hincha de Villa Dálmine se conecta a Platense Lancho por el respeto, por la pasión que le ponemos. Si bien yo, al ser un relator partidario, nunca gritaba o relataba fuerte el gol del rival de Platense, porque es una transmisión partidaria, siempre lo decía con respeto, lo comentaba con respeto, nunca, digo, si bien he cometido errores a lo largo de los años, siempre me mantuve de manera respetuosa, y eso es lo que la gente, cuando pasó la historia del final de nuestras transmisiones en ese partido contra San Martín de San Juan, ese video que se hace viral, aparecían hinchas, digo, rivales de Platense, no directos, hinchas de Chacarita, de Tigre, de Argentinos Juniors, poniendo mensajes de apoyo. Una bandera que dentro de MPU es lo que tratamos de llevar adelante, que es que somos rivales, no enemigos. Creo que ese mensaje quedó bien claro. Gente de San Martín de San Juan también escribía, porque fue justo el partido contra San Martín, no puedo creer que no los dejen transmitir más, con la profesionalidad que lo hacen. Ese partido había salido transmitido por la televisión, es el cable común, el canal de Teis Sports, y había gente de San Martín de San Juan mirándonos. Y ese mismo día, y ya con esto cierro, que yo lo conté en ese video, un nene abajo en la platea, 2 nenes hablando, de 5, 6 años, 7 años, jugando a la pelota, y decía, imagínate si un día nos transmiten en Platense Lancho. Bueno, ese resumen es lo que generan los medios partidarios. Chicos y chicas que se criaron mirando a Platense, a su club en realidad, a través de su medio partidario. Bueno, creo que también eso es un poco el punto de lo nuestro, ¿no? No queremos que ellos no estén, si ellos tienen los derechos, que primero que hagan un contrato que sea legal, primero. Segundo, que nos devuelvan a nosotros las herramientas que perdimos en los años anteriores, el gobierno anterior, digo, no quiero entrar en lo político, pero es una realidad, es lo que pasó. Vino un gobierno que sacó artículos a través de un decreto y le permitió a los medios hegemónicos hacer desastres.
entre otras cosas, sacarnos a nosotros después de 8 años de ausencia total de ese medio. Bueno, nada, nos hicieron desaparecer, nos quisieron hacer desaparecer el mapa. Por suerte, como dije antes, se visibilizó y bueno, nada, agradezco que hoy sea un tema instaurado en la sociedad. Gracias, Issei, por participar y por contarnos todo lo que, por compartir todo lo que compartiste. Me interesa que por ahí podamos conversar algunas preguntas, algunas consultas, algunos comentarios que se fueron haciendo. Hay mucha conversación a partir de lo que estuvo contando Lu, en relación a todo lo que tiene que ver con el fútbol femenino y las posibilidades de acceso a transmisión y demás. Me parece que hay como varias dimensiones en lo que estuvieron conversando los cuatro. Pero bueno, acá voy de atrás del final para arriba, pero digo, hay una pregunta en relación a qué podemos hacer para reinventarnos y hacer una buena transmisión. O sea, ¿cómo se puede trabajar esta idea de, yo creo que tiene que ver con la posibilidad de acceso? ¿Qué estrategias ustedes ven o se imaginan en lo que sigue en materia de dar vuelta un poco la hoja y tratar de empezar a reconstruir otras condiciones para poder acceder? ¿Por dónde podría empezar la transformación de este estado de situación que es bastante opresor, ¿no? En un punto para las experiencias autogestivas, también para las grandes estructuras del negocio y del fútbol en nuestro país, ¿no? Que por momentos los clubes están muy ahorcados, pero al mismo tiempo un montón de experiencias mediáticas también encuentran muchísimos obstáculos. Hay una desigualdad en materia de género muy clara en relación a todo lo que contaba Lucila. Hay un montón de situaciones que son desventajosas, y ¿cuáles son para ustedes las posibles puertas para encarar esa transformación, ¿no? Y es una pregunta que abro en función de leer un poco el chat a los cuatro, tanto Javier, Lu, Mati, Ese, no sé, quien quiera agarrar el guante. Ahí levanté la manito, así que... Sí, sí, Javi, perdón. Ahí tomo digamos, la primera. Justamente me parece muy interesante este tipo de debates públicos que se puedan llegar a dar, como el que propone la universidad, como el que propone este Congreso de Periodismo Deportivo, porque me da la sensación que lo que estamos viendo en las distintas exposiciones, excelentes, por cierto, de todos mis compañeros, es que de alguna manera la sociedad civil lo que está necesitando es ponerle un freno a ese desborde de los monopolios que, si se les permite, la verdad que pasan por arriba de todo, ¿no? Pasan por arriba de todos los derechos, absolutamente de todos. Y yo creo que es un ejemplo en ese sentido la pelea que han dado los chicos de los movimientos partidarios unidos, ¿no? A mí me hace acordar mucho a los comienzos míos, que fue la época de la aparición de las radios comunitarias, a partir justamente de la vuelta de la democracia, entre los principios y fin de los años 80, surgieron en la Argentina lo que se denominaron las radios comunitarias. Hasta ese entonces el sistema de medios y el sistema de medios de radio era muy acotado, ¿no es cierto? Y las radios comunitarias vinieron a cumplir un rol muy importante, sobre todo en la relación con la sociedad, ¿no es cierto?, con esa pequeña aldea global de la que habla Humberto Eco, y las radios comunitarias cumplieron un papel muy importante y nos permitieron a todo un grupo, a toda una generación de futuros periodistas, de futuros comunicadores, poder acceder a las audiencias cuando realmente la cosa se hacía muy difícil, porque imagínate que, por ejemplo, las transmisiones de fútbol estaban monopolizadas por Radio Rivadavia con José María Muñoz, y había metido una cuña recién en el año 82 Víctor Hugo Morales con su llegada a Sport 80 y todo lo que produjo la llegada de Víctor Hugo Morales. Pero yo, si bien es cierto, empecé en una transmisión de fútbol como la de Radio Splendid, tuve un equipo deportivo maravilloso, donde estaban Julio Ricardo Podestá, Edgardo Román Chilaver, Humberto Dátola, todos tipos que me enseñaron mucho de este oficio. Lo cierto es que las radios comunitarias cumplieron un rol muy importante, y del mismo modo que hoy, por ejemplo, las transmisiones audiovisuales de los compañeros de Movimiento Partidarios Unidos son perseguidas, las radios comunitarias también éramos perseguidas. Yo me acuerdo que hice 10 años la campaña de Banfield,
en la emblemática radio FM Ciudades, allí en Loma de Zamora, la 103.5, y hasta llegué a transmitir en las tribunas del Club Lanús, en las viejas tribunas de madera, porque no nos querían acreditar, ¿no es cierto? Solo acreditaban a las radios oficiales, entre comillas. Así que me parece que justamente está presente en las exposiciones de los compañeros esta necesidad de que desde la sociedad civil, desde el debate público, le podamos poner freno a los intereses de los monopolios, que siempre sabemos son la maximización de sus ganancias. Y también ocurre un poco lo mismo con la narrativa periodística. Durante muchos años hemos sido formateados por una narrativa periodística deportiva que justamente llevó adelante la empresa Torneos y que tenía como características varios ítems que son importantes de destacar. Primero, el famoso resultadismo del estilo periodístico Fernando Niembro, ¿no? Donde lo único que importaba era el resultado, y durante muchos años al hincha de fútbol se lo formateó con esa idea de que lo único importante era el resultado, que lo único importante era ganar, y hasta en el periodismo se planteaba lo mismo, ¿no es cierto? Y eso le hizo mucho daño a la narrativa periodística deportiva, y todavía estamos pagando ese daño. Fíjense cómo los monstruos vuelven, ¿no? Ahí está otra vez Fernando Niembro, en este caso el nuevo monopolio que parece ser la empresa ESPN Disney. Y también en ese sentido se instaló un periodismo deportivo absolutamente patriarcal, absolutamente machista. Yo estaba siguiendo de cerca el debate que se daba en el chat sobre el tema, ¿no es cierto? Yo estuve, por ejemplo, trabajando y viviendo algunos años en Barcelona, en los años 2000, 2001, 2002, y allí, por ejemplo, la experiencia de las mujeres haciendo periodismo deportivo ya era prácticamente natural, hacía muchos años que se hacía, e incluso con relatoras mujeres. Y aquí en la Argentina era prácticamente imposible. Fue el fútbol para todos, fue la visión de Cristina que le solicitó a Marcelo Araujo en persona que abriera el juego a las periodistas deportivas, y ahí apareció Viviana, que ya venía de una experiencia excelente con Víctor Hugo, ahí apareció Ángela Lerena, y empezó a protagonizar también el periodismo deportivo, en este caso el género que bien merecido tiene el lugar que se ha ganado. Todavía estamos bajo un sistema del fútbol, en principio, bastante patriarcal, bastante machista. Al hincha de fútbol le cuesta digerir una relatora de fútbol mujer, una comentarista de fútbol mujer. Por eso me parece muy valiente lo que ha hecho la televisión pública con justamente proponer los comentarios de Ángela Lerena en los partidos de la selección. Yo creo que todavía tenemos que profundizar aún más en ese sentido. Pero bueno, un poco está planteado el debate. Me parece que el debate vuelve a estar trazado en las líneas donde se vino dando ya en su momento el debate en los tiempos del fútbol para todos. ¿Democracia o monopolios? ¿Cómo hacemos para que los derechos de la sociedad civil, los derechos de las audiencias estén contemplados a la hora de la negociación de los derechos por parte de una organización de la sociedad civil como lo es la Asociación del Fútbol Argentino, ¿no? Totalmente, Javi. Yo creo que puntualmente en materia de complejizar la discusión en clave de mirada de género, de perspectiva de género, yo creo que, bueno, particularmente a nivel institucional, la carrera, la facultad, viene haciendo un trabajo muy serio desde hace varios años en relación a recuperar y al mismo tiempo a fortalecer esa perspectiva en cada uno de sus espacios a nivel institucional y a nivel pedagógico, en la enseñanza, en las materias y demás. Obviamente nos queda un laburo muy grande por hacer todavía, pero creo que es importante remarcar y subrayar de que esta discusión atravesó ya hace unos cuantos congresos o ediciones del Congreso de Periodismo Deportivo que venimos trabajándola, y en este caso, en esta edición, prácticamente está presente en todos los espacios. Digo, en todos los espacios de distintas formas hemos ideado y hemos propuesto también, obviamente a demanda del Centro de Estudiantes, que es espacio organizador central de esta jornada, trabajarlo desde esa mirada, trabajar constantemente, tratar de proponer la perspectiva de género como un lugar desde donde leer cada uno de los fenómenos, situaciones, conflictos que van atravesando
al periodismo deportivo en la actualidad, en nuestro país. Entonces, me parece que es hora de que aquellos y aquellas que por ahí todavía no lo advierten, empiecen a hacerlo de una vez por todas y empiecen a asumir, revisarse y empezar a deconstruir muchos de los prejuicios y las posiciones de privilegio de la cual se enuncian sistemáticamente. Entonces me parece que está buenísimo esto que plantea Javi al respecto, y que también se va generando en la conversación, tanto del chat como en todos los lugares donde podemos dar la conversación en relación a eso. Ahí... ¿Puedo agregar algo? Sí, Lu, obvio. Sí. A mí me parece que, bueno, vuelvo a decir, ¿no? La importancia de estos espacios, como también decías vos, comparto todo lo que dijo Javier, súper interesante lo que contó Ezequiel, me sentí muy identificada en un montón de cosas que dijo, me olvidé, se me pasó decir la importancia de la perspectiva de género en las transmisiones, pero me parece que si no hubiese desigualdad, si las mujeres no estuviésemos un peldaño más abajo en muchas cuestiones, no existirían las leyes de cupo. Que hoy se están viendo. Entonces, hay cosas que obviamente que tenemos que construirnos y nosotras mismas nos estamos deconstruyendo en un montón de cosas también, pero hay cosas que no, o sea, que están a la vista, que no pueden moverse. Digo, las leyes de cupo, si el mundo no fuese patriarcal y machista, no existirían. Las leyes de cupo existen porque a las mujeres no se nos da ciertos lugares. Me parece que necesitaba decir eso, que es muy importante destacarlo. Buenísimo, Lu. Bien, si me permitís, Agustín, quiero hacer una pequeña participación más y me tengo que excusar, pero cuestiones de trabajo me obligan a llegar hasta acá porque no puedo avanzar mucho más. Me apena porque la verdad es que el debate es muy rico y creo que todos aportamos desde un lugar distinto cosas que tienen que ver con un tema muy complejo y que está muy poco visibilizado. Sobre la pregunta que hacía Agustín, creo que el único sitio del que se puede seguir peleando es el que plantea Ezequiel y los medios partidarios, porque televisivamente no se puede hacer nada, y en el caso nuestro en particular, tuvimos que recurrir a la creación de un proyecto, de una aplicación como es Relatores, porque evidentemente nuestra presencia en los medios hegemónicos ya era imposible de resistir, en función que nosotros criticábamos a los mismos medios que nos tenían que contratar, diciendo que ellos le pagaban coimas a los dirigentes. El problema que se genera con esta asociación corrupta tiene que ver justamente con esto, que esto es un diagnóstico personal que hago, ¿no? Después cada uno lo tomará o lo ajustará a lo que crea que es mejor, porque lo interesante aquí es sumar argumentos para tratar de tener siempre lo más claro posible el escenario en el que nos movemos. Lo que yo contaba respecto de esta alianza corrupta de los dirigentes con las empresas tuvo una consecuencia muy dura para nuestra profesión, que tiene que ver con que al no poder fiscalizar como debería ser el periodismo aquellos que controlan la cosa pública, es decir, al no poder el periodismo investigar a los dirigentes, porque los dirigentes ya sabíamos que eran corruptos porque los dueños de los medios que nos contrataban le pagaban las coimas, tuvimos que salir para otro lado, porque teníamos que seguir haciendo periodismo. El periodismo encontró un atajo lamentable en la diversión, en la polémica, en el intercambio de discusiones que no tienen ningún sentido. Y entonces se creó una matriz de periodismo deportivo. Cuando hablo de periodismo deportivo estoy hablando del hegemónico, por supuesto, porque hay muchísimos, gracias a Dios, muchísimos suburbios del periodismo que todavía hacen de la profesión un lugar completamente confortable, pero no mueven la aguja del amperímetro de lo que le llega a la sociedad. Esa nueva hegemonía del periodismo deportivo determinó que nosotros nunca más pudiésemos hacer lo que el periodismo estaba obligado a hacer, que era a investigar. Y fíjense ustedes que lo quiero llevar a un caso concreto de las últimas horas para que se den cuenta de lo que quiero decir y que no quede solamente en palabras y en teoría. En estas últimas horas, la dirigencia de Boca, la actual, por ejemplo, presentó una auditoría muy perjudicial contra la dirigencia saliente. ¿Cuál fue el tratamiento de los medios hegemónicos de esto? 1 hora y media de discusión en estos términos dialécticos, ¿no? Es una vergüenza, es una barbaridad que River pida jugar en el River Camp, porque a vos te parece que River, una institución, 1 hora y media de discusión. Con el tema Boca hay una auditoría que habla de cómo posiblemente se haya defalcado al club por parte de la dirigencia anterior, dijeron, esto dice la dirigencia de Meal, esto responde la dirigencia de Angelici. 10 minutos se terminó el tema. Cuando entramos en esta
en este circuito periodístico nos damos cuenta de cómo han cambiado las prioridades. Pero no solamente cómo han cambiado, porque tranquilamente uno podría hacerse el desentendido y decir, mirá, no nos podemos meter con este tema, dejémoslo pasar, hablemos de lo de River, de si va a jugar. Bueno, a mí me parece bien, me parece mal, pero no. Hay una escalada en la terminología que se utiliza para hablar de nada, porque no se puede decir es una vergüenza, es una barbaridad, es terrible, es un insulto al fútbol argentino que River pida jugar en una cancha que no le sale plata, en un momento en el que no puede recibir hinchas y en el que no cambia absolutamente nada respecto, salvo que la que esté en contra de que River juegue ahí porque le complica las cosas sea la televisión, y que los periodistas que hablan 1 hora y media del River Camp, lo que están haciendo en realidad es llevar a la pantalla o al micrófono las quejas de los dueños de los medios para los que trabajan. Bueno, lo que quiero decir es, en esta situación en la que estamos metidos, y esto es lo que termina resultando un gran perjuicio para el ejercicio del periodismo deportivo como lo conocemos, y que lamentablemente ya no va a poder volver a ser nunca más lo que fue, por esto que yo les decía, hay intereses muy grandes detrás, y los periodistas se han transformado en jefes de prensa de las empresas para las que trabajan, no hacen un trabajo periodístico. Por lo tanto, fíjense ustedes, que el costo de esto es que nuestro grupo de periodistas hace 2 mundiales que no puede relatar, la última Copa América la tuvimos que relatar para una radio de Uruguay. ¿Por qué? Porque la empresa que es dueña de los derechos de la Copa América y de la Copa del Mundo, a las radios les pide $5.000 y a nosotros 150.000. Entonces, ante esto, ante lo que nadie nos protege, nadie nos defiende, nosotros tuvimos que decir, no podemos hacer el campeonato del mundo. Ustedes imaginen el escenario de un equipo de periodistas deportivos que sobrevive como nosotros, estando en chance de poder negociar con las radios. Vas a ir a contratar a un grupo de periodistas deportivos que lo único que hace es traerte problemas por lo que dice y porque al momento de tener que comprar derechos para transmitir la Copa América y el Mundial, te van a quintuplicar o a sextuplicar el precio de los derechos de transmisión. No, que ellos sigan su camino y yo contrato a este periodista determinado con su grupo de periodistas que además trabaja para la empresa que me tiene que vender los derechos, con lo cual quizá ni siquiera me los cobren los derechos y los pueda transmitir gratis, ganando todo lo que yo recaude de publicidad, porque total a ellos no les importa. Lo que hacen con los derechos no es hacer plata, con esos derechos que revenden, quiero decir, ¿no? No hacen plata, sino lo que hacen es justamente terminar censurando a aquellos que no quieren que participen de esto. Y esto lo que termina teniendo como consecuencia es la actualidad. Ellos tienen incluso lo que no necesitan, pero como son de ellos, terminan haciendo lo que se les antoja. Y un dato más que quiero dejar para que también se vea, dentro de este escenario en el que nos movemos, cuál es la gran contradicción espantosa y tan patética que muestra, por ejemplo, la corporación de dirigentes del fútbol argentino. Ellos fueron elegidos para defender los derechos de los clubes cuyos socios los pusieron en ese sitio. En la confrontación contra torneos y competencias, y la gente que trabaja para los medios partidarios, que televisa a los clubes, que ellos representan por voto del socio, terminan poniéndose del lado de la empresa. Esto es lo que nunca nos tenemos que olvidar, porque después vienen con los argumentos y con las excusas. No, yo no puedo hacer nada, me sancionan económicamente, nos van a perjudicar, nos van a tirar al bombo, nos van a mandar al descenso. Todo verso. Porque ¿sabés qué? Si vos pensás que todo eso es así, no te presentes a elecciones. Andate tranquilo a tu casa que nosotros nos hacemos cargo de dirigir al club, porque nadie te puso un revólver en la cabeza para estar ahí. Y entonces, si estás ahí pese a que nadie te obliga, ¿por qué es que estás ahí si no puedes defender los derechos de los clubes? ¿Será entonces porque el vínculo con esa empresa te facilita buenas conexiones para hacer negocios, coimas para vos tener un mejor lugar? Quiere decir que ese hombre ya no representa más al club. Está ahí puesto por los socios, pero representando a una empresa que puertas adentro del club, en lugar de defender a gente como Ezequiel y a todos los medios partidarios, lo que hace es defender los intereses de la empresa, que lo instala ahí como un topo y que al momento de tener que defender a las transmisiones partidarias, le dice yo no puedo hacer nada y la empresa tiene razón. Este diagnóstico que yo hago es fundamental que lo tengamos en cuenta, porque los enemigos no están afuera, los enemigos están adentro. Gracias, Mati. Impresionante. Un abrazo para todos. Gracias por convocarme. Un abrazo para vos. Mati. Gracias por participar, por compartir. Perdón, yo quería agregar algo más recién a lo que dijo Mati, porque no sé si puedo, perdón, Naus, ¿estamos bien de tiempo? Sí, yo porque hay algunos estudiantes que están con la manito levantada. Dale, un ratito, dale, ¿cómo con eso? Abrir un poco la pregunta, porque capaz que ahora vuelve directamente. Listo. Está Flor Duarte con la mano levantada para hacer una pregunta. Flor.
¿querés sumar una consulta? Hola, buen día. No soy estudiante ni nada, o sea, me pasaron el link, lo conozco a Andrés personalmente, y aportar primero, está buenísimo que se generen estos debates, está bárbaro que pueda, que los estudiantes y las estudiantes puedan participar. Yo soy de la coordinadora de hinchas, y bueno, con los medios partidarios unidos hemos sacado varios comunicados y demás, y nos hemos manifestado en contra de esto de que prohibían la televisación de los partidos, la transmisión de los partidos y demás, y resaltar esto del fútbol para todos, lo que significó fútbol para todos, ¿no? Que fue también la igualdad de que todos los clubes pudiéramos competir al mismo nivel, el ingreso que tenían los clubes, o sea, yo soy hincha de Banfield, Banfield pudo salir campeón en su momento en el 2009, ¿no? La repartida de la plata era más pareja para todos los clubes, entonces no había solamente 4 o 5 clubes que peleaban el campeonato, el resto teníamos todos la misma posibilidad, ¿no? Y aparte que el fútbol es un deporte, es un movimiento social que atraviesa todas las clases sociales, y que por qué el fútbol no se puede transmitir, no se puede ver, no puede gozar todo el mundo de esto, y sí tenemos que ver otras cosas, o sea, o no sé, transmisiones o eventos que se hagan en el Colón y demás. Yo no estoy en contra de eso ni nada, pero de que nos den también la posibilidad de poder disfrutar del fútbol, ¿no? Y más ahora también teniendo en cuenta que empieza otro campeonato, y como varios decían también en el chat, el tema del fútbol femenino, primero si sos, yo soy de Banfield, para ver un partido de Banfield, Banfield está en la B en fútbol femenino, ni siquiera tengo la posibilidad, teniendo el pack fútbol, poder ver el partido, ¿no? Las chicas no juegan, las jugadoras no juegan en el estadio, juegan en canchas auxiliares, ni siquiera juegan en la cancha auxiliar de donde juega la reserva del primer equipo masculino, porque no les dan las canchas. Entonces necesitamos que los dirigentes realmente se comprometan, y en base a lo que decía Matías recién, en su momento cuando se iba a votar la ley de sociedades anónimas deportivas, desde la coordinadora lo que exigíamos es que los dirigentes y las dirigentes que votaran tenían que hacer el voto público, porque ellos están ahí gracias a nuestro voto, nos están representando. Entonces, en todo caso, debería haber una asamblea en cada uno de los clubes, y después que los presidentes y las presidentas puedan ir a AFA y manifestar lo que los socios y las socias hemos decidido. Así que bueno, felicitarlos, la verdad, estuvo buenísimo y recontra interesante todo lo que dijeron. Gracias, Flor. Tenemos Mati Cabrera, está con la manito levantada también. Mati. Que ya buenas tardes, ya van a ser las 1:30 ya. Una pregunta para Lucila. Que como vos dijiste cuando vos expusiste, y que la verdad que a mí me empezó a interesar el fútbol femenino cuando se profesionalizó. Y de que para mí yo creo que tendría que haber, como vos decís, que haya una relatora y una comentarista, y de que realmente la transmisión la hagan las mujeres. ¿Vos, Lucila, opinás lo mismo que yo? Que tendría que haber más mujeres en las transmisiones, por ejemplo, de ya sea el fútbol femenino o en los partidos de la selección femenina, por ejemplo. Yo pienso que no solamente tendría que haber más mujeres en las transmisiones, Matías, sino que además tenemos que estar en los lugares de toma de decisiones, tenemos que poder ser directoras técnicas, tenemos que poder ser preparadoras físicas, tenemos que poder ocupar lugares en el periodismo deportivo, tenemos que poder ser árbitras. Me parece que
es necesario, ni siquiera es algo que yo pienso, es algo de lo que estoy convencida, o sea, que lo estamos pidiendo todos. No solamente en las transmisiones, tanto del femenino como del masculino, poder dirigir en cualquier lugar. Hay un montón de espacios hoy que se están abriendo. El colectivo, la colectiva, mejor dicho, de la nuestra fútbol feminista está abriendo, está evaluando abrir para estudiar para directora técnica con perspectiva de género. Se están abriendo un montón de espacios. El tema es los espacios para estudiar y demás los tenemos. En AFA también, bueno, hay compañeras acá, no sé si está Sofa, que estudia ahí. Después el problema es el acceso a eso, a los lugares de toma de decisión, ¿no? Pero estoy convencida y creo que es una necesidad que tenemos de ocupar esos espacios, y desde una perspectiva de género, porque si una mujer tampoco tiene una perspectiva de género, me parece que seguimos reproduciendo los modelos patriarcales que nos oprimen. Así que sí, creo que sí, Mati. Vos querías decir algo hoy que justo te corté para poder dar la palabra al resto de los integrantes. ¿Querés sumar lo que tenías pensado? Y si querés ya vamos cerrando, porque es verdad que ya se nos hizo 1:30 y por ahí muchos y muchas tienen como otros compromisos y demás. No, nada, rápido, igual para cerrar un poco también lo que decía Mati, de lo de los clubes. A ver, muchas veces lo que nos pasa es que los clubes nos apoyan. Hasta incluso el presidente platense lo ha hablado en AFA, nuestro tema, pero claro, es lo que dice Mati. Digo, serán cómplices o no, pero creo que tratan de ser políticamente correctos para que no le... Digo, es muy fácil que AFA te tache la cruz. A Platense le pasó, y por eso estuvo los años que estuvo en la B Metropolitana, porque un día Grondona dijo, Platense y Ferro no son clubes para estar en primera división, y Platense y Ferro, siendo de los equipos con más años jugados, más torneos jugados en primera división, desaparezcan de la faz de la tierra prácticamente, y bueno, creo que eso también es un poco lo que le pasa a un club cuando, bueno, yo siempre recuerdo el mismo caso, el caso River, Pasarela se puso en contra de AFA, e increíblemente River se fue a un año en la B Nacional. Bueno, eso es lo que termina pasando. Hoy en día TC está pidiendo, a raíz de la fusión, de la compra de Disney con Turner, que hacen esa fusión medio extrafalaria, se presentó en la justicia argentina pidiendo el libre mercado. Qué contradictorio, ¿no? Digo, nosotros hoy está bien, no ponemos plata, pero sí tenemos derecho de transmitir, y ellos salen a pedir el libre mercado para la primera división, porque quieren, obviamente, recapturar los derechos de la primera división para transmitirlo de ellos. Bueno, nada, simplemente para cerrar eso, contarles que es algo que pasa hoy en día, es tan contradictorio lo que ellos hacen que, por un lado te cierran la canilla, pero por el otro te piden el libre mercado. Bueno, eso es lo que pasa hoy, y lamentablemente, como decía Matías, hay un grupo del periodismo que trabaja para que eso pase y para que la gente crea que eso está bien. Que por un lado cierran la canilla a medios completamente partidarios, y por el otro lado pidan el libre mercado para ellos poder acaparar más y más y más, y llevarse todo. Así que, listo, cierro, los dejo tranquilos y gracias por la oportunidad. Gracias, Bueno, si les parece, podemos ir cerrando. Yo, en primer lugar, obviamente agradecerles tanto a Lu, a Ese, a Javi, a Mati, a todos y todas las profes y compañeros de la Tecnicatura que participaron de esta charla. Obviamente también a todos y todas los estudiantes que vieron interés en participar de esta conversación. A mí me parece, a grandes rasgos, que cuando conversábamos con el Huevo, con Andrés, la posibilidad de sumar esta actividad en el marco del Congreso, Andrés me hacía una devolución, conversaba con Ariel Sher, creo, Huevo, no me acuerdo, que me decías que él no estaba, que definitivamente teníamos que hablar de derechos, de derecho al fútbol o de derecho al deporte, y que la televisación formaría parte de una dimensión clave de cómo acceder a esos derechos, pero que no tenemos que hablar específicamente de los derechos a la televisación, porque en realidad lo que nos sucede a través, o eso fue lo que entendí de la conversación, Huevo, que la charlamos por WhatsApp, no sé si iba necesariamente a eso, pero creo que lo que está rigiendo un poco toda esta charla tiene que ver con cómo disputamos el derecho a poder acceder
al deporte y en particular al fútbol, que es tal vez la disciplina más practicada en nuestro país y con mayor incidencia social, comunitaria, cultural y demás. Me parece que la discusión es en clave de derechos, y hay un montón de dimensiones donde se juega la desigualdad para pensar ese acceso, esa garantía, esa posibilidad de ejercerlo. Y nosotros tenemos un rol y una responsabilidad muy importante desde la universidad pública y también desde los distintos espacios de organización a la cual pertenecemos, participamos, y creo que el camino de seguir formando, de seguir proponiendo la discusión, de seguir aportando argumentos, de seguir contando experiencias y de seguir desarmando un poco la trama que nos obstaculiza la posibilidad de acceder al deporte en clave de derechos, es lo que nos mueve y lo que nos tiene que seguir empujando a tratar de garantizar y a conquistar todo eso que nos impide. Que hoy no podamos ver es que no podamos acceder a nuestros derechos y que no podamos ver algo que en este estadio de nuestra contemporaneidad, con el nivel de desarrollo que tenemos de la tecnología, con el nivel de formación de periodistas, de comunicadores y de comunicadoras para poder mediar y poder acercar y poder brindar esas experiencias de acceso, no podamos hacerlo, es una locura y es algo sobre lo cual tenemos que seguir trabajando y seguir potenciando nuestra lucha. Lo planteo en clave de lucha, lo planteo en clave de conquista, porque en cierta forma es como lo vivimos, como se experimenta, y al mismo tiempo me parece que es algo a seguir incluyendo en las agendas que tengamos de ahora en más para discutir toda la institucionalidad alrededor del deporte que tiene nuestro país. La legislación, la conformación de las asociaciones civiles, la representación, la formación de los dirigentes, las distintas instituciones educativas que forman comunicadores y comunicadoras, pero que también forman árbitros y árbitras, técnicas y técnicos, al mismo tiempo las escuelas y los lugares de formación también de los jugadores y las jugadoras. Es una dimensión muy importante que tenemos que anclar para poder sentir que disfrutamos eso que tanto nos gusta y que tan bien nos hace y que tanto nos identifica como sociedad. Hasta acá, agradecerles nuevamente y, Huevo, ¿vos querías decir algo? Perdón. Sí, un detalle simple que tiene, que ver con esto que planteabas, la verdad no lo iba a decir, pero ya que me citaste, y en realidad no me citaste a mí, sino que tiene que ver con alguien que también vamos a tener como invitado mañana en el Congreso, que es Ariel Sher. Y justamente lo voy a citar a Ariel porque me parece que tiene que ver con esto que estamos planteando y que tiene que ver con identificar también al escenario de lucha, ¿no? Y de un escenario de lucha que nos compete a todos y todas los que estamos y las que estamos acá, que somos comunicadores. Es no dejar que nos roben las palabras, ¿sí? No tenemos que dejar que nos roben los derechos, pero tampoco tenemos que dejar que nos roben las palabras. Y justamente esta charla se llama, por un defecto de comunicación que tenemos, derechos de televisión. Y los derechos de televisión están asociados a los privilegios de televisión. Si hablamos de que se compran los derechos de televisión, y en realidad los derechos no se compran, los derechos se conquistan, por los derechos se lucha, por los derechos se milita, pero cuando alguien compra, lo que está comprando es un privilegio de exclusividad, está comprando una exclusividad, está comprando un privilegio, no está comprando un derecho, el derecho es otra cosa. ¿Sí? El derecho es que los compañeros de medios partidarios unidos puedan transmitir, digamos, que Platense a lo ancho pueda transmitir, como Soy Celeste por TV pueda transmitir los partidos de Temperley, que como hincha de Temperley tenía la obligación de decirlo. Pero, perdón, Andrés, Pioneros, sí. Año 2007, realmente ellos sí fueron los primeros. Iban con una máquina de escritorio y con un monitor, nada que ver, no había notebook de alta capacidad, fueron pionerísimos. Lo sé, y disfruté mucho aquel primer partido que fue un clásico contra los Andes que TIC no quiso transmitir y así nació el proyecto.
Pero justamente de lo que se trata es de también ver, bueno, cómo damos la disputa desde las palabras. Digo, dejemos de hablar de derechos de televisión cuando hablamos de ESPN, cuando hablamos de Fox, cuando hablamos de TIC. Hablemos de los privilegios de transmisión que tienen. Y si cambiamos ese eje y empezamos a hablar de que DirecTV tiene el privilegio de transmisión del básquet, seguramente va a haber algún ruido y seguramente va a haber alguna búsqueda de evitar que digamos eso. Entonces empecemos a decirlo con fuerza y empecemos a generar un mensaje que vaya en esa dirección, que seguro algo vamos a conseguir, porque justamente todos los que decimos eso somos mucho más que lo que dicen otra cosa. Lo que tenemos que hacer es tener fuerza en el reclamo y tener fuerza en esa línea discursiva, que es una batalla que obviamente del otro lado hay gente de intereses muy poderosos, pero lo que tenemos que lograr es poner el tema en discusión. Y para eso está este espacio, y contemos con la facultad, con la carrera, y con todas las herramientas que tenemos a disposición para dar esa lucha, porque es la lucha de todos y todas. Gracias, Hugo. Gracias, Andrés. Bueno, si les parece, cerramos aquí. Muchas gracias a todos y a todas, en particular a Lu, S, Javi, Mati, por compartir todo lo que nos contaron, y a todos por participar y escuchar y preguntar y sumar al debate. Seguimos. Hoy a la tarde está Ángela Lerena en una entrevista con la coordinación del Congreso, seguramente con el Centro de Estudiantes, y bueno, y este Congreso continúa. Mañana hay otra grilla, el viernes también, y va a estar buenísimo, así que espero que lo disfruten que los y la disfruten. Les mando un saludo grande y la seguimos en todos los espacios. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias, un saludo para todos. Saludo para todos. Hasta luego, felicitaciones.